Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo Jesús: Os digo que ciertamente uno de vosotros que estáis aquí comiendo conmigo me va a entregar. Una profunda tristeza invadió a los discípulos y uno tras otro comenzaron a preguntarle: Maestro, ¿seré yo? Marcos 14:19. Hace cerca de 2000 años, en la ciudad de Jerusalén, 12 hombres y un profeta se reunieron para celebrar la fiesta judía de la Pascua. El profeta era Jesús de Nazaret. La comida que compartieron se conoce como la Última Cena. Quizá ninguna otra reunión de 13 personas haya tenido un impacto tan poderoso en el curso de la historia de la humanidad. ¿Conocemos el lugar en que tuvo lugar la Última Cena? ¿Había solo hombres en la cena, como sugieren algunos, o también había mujeres presentes? ¿Es posible que la imagen más famosa del mundo de la Última Cena, pintada por Leonardo da Vinci, sea tan imprecisa? ¿Y por qué Judas, perteneciente al círculo de Jesús, lo traicionó? Estos no son más que algunos de los misterios que esconde la Biblia. Misterios de la Biblia. La Última Cena. Viaje a Jerusalén. Hace unos 2000 años, en la primavera de un año tumultuoso, judíos de todos los rincones de Israel peregrinaron a la ciudad santa de Jerusalén para celebrar la fiesta llamada Pascua. Por ello, un pobre profeta de Galilea comenzó el arduo viaje para alcanzar Jerusalén, y anduvo 6 días y 6 noches por un terreno accidentado. Su nombre era Jesús de Nazaret. Llegó, seguido de un leal grupo de discípulos, ensalzando el rotundo mensaje de que un nuevo reino de Dios estaba por venir. Quizá nunca se entiendan del todo los trascendentales acontecimientos de la última semana de Jesús hasta la Última Cena, ya que no existen relatos de testigos oculares. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos varias décadas después, son las únicas crónicas que quedan de su extraordinaria vida. Dejan muchos misterios desconcertantes. ¿Qué sucedió durante las escasas horas de la Última Cena que cambiaría por completo el curso de la historia de la humanidad? ¿Por qué, para compartir una sencilla comida con sus discípulos, arriesgó Jesús su vida entrando en una ciudad ocupada por legiones romanas hostiles? Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. Mateo 23:37. Para Jesús y para cualquier otro judío que viviera bajo la dura ocupación romana, las calles de esta ciudad santa estaban llenas de peligros. Durante el mandato de Julio César, el poderoso Imperio Romano había extendido su poder por todo el Mediterráneo para dominar Oriente Próximo y la antigua Palestina. Por las calles, la visión de un soldado romano y sus compañeros era una ofensa para los judíos. Realmente representaban una fuerza de ocupación. Eran un recordatorio constante de que los judíos ya no eran una nación independiente. ¿Por qué en un ambiente político cargado de tensión permitían los ocupadores romanos que los judíos continuaran adorando a su Dios Todopoderoso y que guardaran una fiesta judía que celebraba la libertad de la opresión? Acordaos de este día, en el que con gran poder el Señor os ha sacado de Egipto, donde vivíais como esclavos. Éxodo 13:3. Con estas palabras, ordenaba la Torá al pueblo judío no solo recordar, sino también revivir la experiencia del Éxodo, su dramática huida de la esclavitud en Egipto 1500 años antes. Liderados por Moisés por el desierto del Sinaí, miles de esclavos hebreos habían llegado a Palestina, la tierra prometida y de la libertad. Durante la ocupación romana se había alcanzado un entendimiento con los líderes religiosos judíos que permitía que la gente profesara su fe bajo el ojo vigilante de las fuerzas romanas. Pero tanto para romanos como para judíos, la semana de la Pascua era una época volátil, peligrosa y amenazante. El ambiente con los patios del templo llenos de gente parecía un polvorín. La gente celebraba el final de la esclavitud imperial, aunque en ese momento se encontraran bajo la esclavitud imperial. Mucha gente buscaba una especie de liberación de la ocupación romana. Algunos esperaban que apareciera una gran figura mesiánica. Otros pensaban que Dios intercedería por ellos de manera sobrenatural y enviaría desde arriba a un juez celestial para derrocar a sus enemigos. Poco después de su llegada a Jerusalén, Jesús visita el Santo Templo, el centro de la vida religiosa judía. Aquí lleva a cabo su primer acto revolucionario. Los historiadores siguen haciéndose esta pregunta: ¿por qué elegiría Jesús aquel lugar y momento para dar un paso que marcaría su destino? Entró Jesús al templo y comenzó a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas y comenzó a enseñar a la gente. Dicen las Escrituras: mi casa será casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Marcos 11:15. Al irrumpir en el templo, Jesús amenaza el orden existente y se gana la fama de ser un peligroso insurgente político. ¿Qué motivaba sus acciones? ¿Por qué se enfrentó Jesús deliberadamente a las autoridades más poderosas de la tierra?
Lo que hizo Jesús fue destruir simbólicamente el templo. Es como alguien que en los años 60 entra en una oficina de reclutamiento estadounidense y vuelca las cartas de reclutamiento. En realidad, con esto no destruye el Pentágono. Es un acto simbólico. Destruirlo ritualmente, por así decirlo. ¿Pudo prever Jesús que con este acto de desafío estaba poniendo en peligro su propia vida? Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los sumos sacerdotes y escribas de la ley buscaban la manera de apresar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pues algunos decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Marcos 14:2. Mientras Jesús se prepara para la fiesta de la Pascua, otros traman una oscura conspiración. ¿Era consciente Jesús de que uno de sus propios discípulos, un hombre en quien confiaba, casi como un miembro de su propia familia, se volvería contra él? Una premonición letal. Por las calles de Jerusalén, las familias están atareadas preparándose para las fiestas de la Pascua. Siguiendo la costumbre, los celebrantes seleccionan corderos para el sacrificio que tendrá lugar en las escaleras del templo. En medio de este acontecimiento santo, un pequeño grupo de conspiradores trama su conjura. A los eruditos les ha fascinado el tentador interrogante: ¿previó Jesús su propia muerte? Que se diera cuenta de que estaba en un apuro no tiene por qué ser un indicio de preconocimiento sobrenatural. Ha ofendido a las autoridades del templo. Sabe sin duda lo que le ocurre a los profetas que hacen cosas de este tipo. Se les suele arrestar y a menudo ejecutar. Es en ese preciso momento cuando el destino de Jesús queda determinado por un acto que pasará a la historia como la traición más infame de todos los tiempos. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, acudió a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Marcos 14:10. ¿Por qué acudió Judas ante las autoridades? Los motivos de la traición de Judas han desconcertado durante mucho tiempo a los historiadores. Si algo hay misterioso en la última cena, muy bien puede ser el papel de Judas. ¿Quién es? ¿De dónde proviene? Realmente sabemos muy poco. Mientras que el Nuevo Testamento indica que Judas entrega a Jesús por 30 monedas de plata, los historiadores se han cuestionado este motivo por lo escaso de la ganancia económica. Algunos estudiosos creen que Jesús pudo desilusionar a Judas. Es posible que Judas pensara que Jesús era el Mesías judío que la tradición esperaba, que tomaría la espada, sublevaría a las tropas y expulsaría a los romanos de la tierra. Al no suceder esto, Judas se enfadó y, debido a la frustración y al rencor, entregó a Jesús a las autoridades. Aunque las autoridades del templo tienen pruebas incriminatorias contra Jesús, sorprendentemente no le detienen. En su lugar, esperan la hora propicia, aguardando la oportunidad adecuada. En
En la mañana de la Pascua, los discípulos le preguntan a Jesús dónde quiere celebrar la fiesta, y él da a Pedro y a Juan unas instrucciones extrañamente detalladas. Id a la ciudad. Allí encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y al amo de la casa en donde entre le decís: pregunta al maestro, ¿cuál es la sala en la que he de comer con mis discípulos la cena de Pascua? Y él os mostrará en el piso alto una habitación grande. Marcos 14:12. Aquella noche, al atardecer, Jesús y sus discípulos se reunieron en lo que se conoce como la Última Cena, la comida más santa en la historia del cristianismo. Durante unos 2000 años, los historiadores han intentado resolver el misterio de dónde tuvo lugar exactamente aquella cena. Según la tradición, uno de los seguidores más tardíos de Jesús, un hombre llamado Juan Marcos, tenía una casa en Jerusalén. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que su madre tenía una casa, y es posible que estuvieran comiendo en la casa de la madre de Juan Marcos. Los arqueólogos han excavado y escudriñado las antiquísimas calles de Jerusalén con la esperanza de encontrar pruebas de que esta casa existió. Aunque nadie puede decir con seguridad dónde tuvo lugar la comida, hay quien cree que hay un edificio del monte Sión que está en el lugar sagrado. El edificio gótico que se alza en este lugar data del siglo XII, pero antiguamente había otra vivienda en este terreno. ¿Puede que fuera el lugar en el que Jesús y sus seguidores se reunieran para su última comida? ¿Se encontraban mujeres en la cena con Jesús? ¿Nos ha dejado la pintura religiosa más famosa del mundo una imagen distorsionada de la última cena? En algún lugar de las sinuosas calles de la Jerusalén antigua, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la cena más trascendental de la historia. El acontecimiento ha cautivado la imaginación humana durante casi 2000 años. Todavía hoy, los estudiosos siguen intentando reconstruir lo que realmente sucedió en aquella sala. Según el Nuevo Testamento, en la mesa estaban presentes con Jesús 12 discípulos. Entre ellos se encontraban Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Judas. Para estas personas, compartir la comida había desempeñado durante mucho tiempo una función sorprendentemente importante en su idea de objetivo común. Jesús, a lo largo de su ministerio, comía con sus discípulos y con los demás. Compartía la mesa, lo que era un acontecimiento significativo. En el mundo antiguo, compartir una comida con una persona indicaba un nivel de igualdad, un darse al otro. No era solo cuestión de comer juntos. Compartir la comida expresaba la idea, fundamental en las enseñanzas de Jesús, de que todos hemos sido creados iguales ante los ojos de Dios. Jesús emplea esta comida, lo que yo llamaría la mesa abierta, como símbolo de una nueva sociedad, que él llama el reino de Dios. Es una mesa que no discrimina entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, entre los que lo tenían todo y los que no tenían nada, entre puros e impuros, entre esclavos y liberos. Para los judíos como Jesús y sus acompañantes, esa noche guardaba un profundo significado religioso, ya que se trataba de la comida de Pascua o Seder,
que conmemoraba la liberación judía de la esclavitud en Egipto. Según la historia que se cuenta en el Éxodo, Dios había enviado 10 plagas horribles al faraón egipcio para quebrantar su voluntad. Durante la 10ª y más destructiva de las plagas, la matanza de los primogénitos de Egipto, Dios ordenó a los israelitas que marcaran sus puertas con sangre de cordero. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al primogénito de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Éxodo 12:12. Fue aquella noche cuando las calles se llenaron del eco de los lamentos de las madres egipcias que lloraban a sus primogénitos, cuando el faraón accedió a dejar marchar a los israelitas. Moisés pudo finalmente sacar a su pueblo de siglos de esclavitud a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Por medio de este acto de redención, los judíos creían que Dios había restablecido un pacto con el pueblo de Israel. Aunque la mayor parte de los estudiosos coinciden en que Jesús y sus compañeros se reunieron para conmemorar la huida de Egipto, se sigue sin contestar a los interrogantes fundamentales sobre la última cena. Durante cientos de años, nuestra visión de lo que realmente sucedió ha quedado modelada en gran medida por una sola obra de arte. Considerada por muchos la pintura religiosa más famosa del mundo, esta imagen pintada por Leonardo da Vinci a finales del siglo XV sigue honrando la pared de un monasterio de Milán. Pero los estudiosos han llegado a cuestionar la precisión histórica de la obra maestra de da Vinci. ¿Quiénes de entre los compañeros de Jesús asistieron realmente a la cena? ¿Y cómo estaban sentados? La pintura de Leonardo muestra a los discípulos sentados tras una mesa larga. Pero según la tradición judía, los invitados a un seder estaban reclinados en asientos alargados en torno a una mesa en forma de U llamada triclinium. Y en cuanto a los presentes en la cena, Leonardo eligió retratar solo a discípulos varones. En un seder también habrían participado mujeres. Entre los discípulos había mujeres. Estaban en el círculo íntimo. En una comida familiar como la Pascua, por supuesto que las habría. Las mujeres tenían una función en las oraciones, así que teniendo en cuenta que era una comida tradicional, damos por sentado que había mujeres presentes. ¿Es posible que hubiera mujeres sentadas a la mesa con Jesús en la más santa de sus comidas? Por supuesto, todas nuestras pinturas muestran a Jesús con 12, incluido Judas, 12 acompañantes varones. Tiene una gran importancia histórica preguntarse si eso es lo que hizo Jesús. ¿Eligió a 12 hombres? ¿Y fueron ellos los únicos que estuvieron presentes en la última cena? No veo ninguna razón para pensarlo. Los compañeros de Jesús eran hombres y mujeres, fuera cual fuera la reunión final. Incluso se ha cuestionado la suposición de que a la cena asistieran 12 individuos. Algunos estudiosos sugieren que el número 12 se usó simplemente por su significado simbólico. El linaje del antiguo Israel se remontaba a las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob eran los jefes de las 12 tribus.
Es posible entonces que el número 12 simbolice al nuevo pueblo de Dios que entrará en el reino cuando llegue. Pero mientras que muchos estudiosos insisten en que la última cena era una comida de Pascua, otros cuestionan esta suposición. La verdad es que no creo que la última cena se celebrara en Pascua. En primer lugar, no se realiza ninguno de los rituales de la Pascua. El Cordero Pascual, el relato de la historia de la Pascua, nada de esto aparece en la descripción de la última cena. De hecho, a Jesús lo habrían prendido y crucificado en una fiesta judía, lo que sería prácticamente imposible de creer. Los propios evangelios no coinciden. Los relatos de Marcos, Mateo y Lucas sitúan la cena en Pascua. El Evangelio de Juan, sin embargo, lo sitúa en la noche anterior. Si se toma literalmente el relato de Juan, se sacrifica al propio Jesús en Pascua. Básicamente, lo que eso significa es que Juan quiere decirnos que Jesús es el Cordero Pascual. Esa es la forma en que él entiende el simbolismo de Jesús y su muerte. Con tantos misterios arremolinados en torno a tan escasas horas, los estudiosos coinciden en un hecho. A Jesús lo traicionó alguien que estaba sentado en su propia mesa. ¿Sabía Jesús a manos de quién moriría? Nos acercamos a uno de los momentos más fascinantes del Nuevo Testamento. Jesús desvela al traidor que hay entre ellos. La traición. Para los compañeros que cenaron juntos en la última cena, quizá la comida más singular de la historia, el ambiente debió de estar teñido de tristeza. ¿Sintieron la dura realidad de la muerte que tan cerca estaba? Los estudiosos se han preguntado durante mucho tiempo cómo decidieron pasar aquellas últimas horas tan valiosas Jesús y sus discípulos. Para mí, el mayor misterio sobre la última cena es lo que realmente ocurrió en ella. ¿Realmente les estaba diciendo Jesús a sus discípulos que era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué clase de lluvia de ideas para la siguiente fase del movimiento de Jesús tuvo lugar? Todas las motivaciones conflictivas, sueños y aspiraciones sobre lo que significaba ser judío. Me habría encantado estar allí. Si yo hubiera estado presente en la última reunión de Jesús, me habría sentido muy preocupado. Creo que de lo que hablaría la gente en tal situación, si tenían un mínimo de inteligencia, bien podría ser cómo salir de la ciudad lo más rápido posible. Jesús no solo previó su propia muerte violenta, sino que además pronto iba a descubrir algo aún más espantoso. Estando sentados a la mesa, Jesús les contestó: Os digo que ciertamente uno de vosotros que estáis aquí, comiendo conmigo, me va a entregar. Una profunda tristeza invadió a los discípulos y uno tras otro comenzaron a preguntarle: ¿Soy yo? Marcos 14:19. ¿Es posible que aunque sus seguidores hubieran de mirar en su interior, Jesús ya conociera la identidad de quien lo traicionaría? Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le habría sido no haber nacido. Mateo 26:24. En tiempos de Jesús, un acto de entrega como el que realizó Judas se podría haber castigado con mucha dureza.
El delito de Judas es grave en lo que se refiere a la estructura social del siglo I, en la que la lealtad era el mayor valor. Y la traición de Judas desgarra el mismo tejido social. Se defendía a los miembros de la familia a muerte. Y lo que decía el movimiento de Jesús era: los lazos que tenemos son más fuertes que los lazos familiares. Judas se acercó también a Jesús y le preguntó: ¿acaso seré yo maestro? Tú lo has dicho, le respondió. Mateo 26-25. Tras su fatídica confrontación con Judas, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús toma el pan que les queda y lo reparte entre los discípulos. Este sencillo gesto guarda un profundo significado que se hará eco a lo largo de los siglos. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Lucas 22:17. Los discípulos comen el pan. Jesús toma un cáliz de vino tinto de Pascua. Según la costumbre, estaba diluido, 2 partes de agua y 1 de vino. De nuevo, da las gracias y pasa el cáliz a sus discípulos. Tomad y bebed. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Lucas 22:20. Jesús emplea el momento de partir el pan y compartir el cáliz para decir que eso es lo que le va a suceder a él. Va a dar su vida, su cuerpo, su sangre y su propia vida por muchos. Con estas pocas palabras, en las que se ofrecen simbólicamente el pan y el vino como el cuerpo y sangre de Jesús, nació el sacramento de la Santa Comunión. Sin embargo, la historia de la última cena en el Evangelio de Juan no incluye este poderoso ritual. En su lugar, habla de otro, un acto de profundo simbolismo, inexplicablemente omitido en los otros 3 evangelios. Jesús se arrodilla como un esclavo. De hecho, probablemente como una esclava se arrodilla y les lava los pies a los discípulos. El hecho de que Jesús lave los pies, por un lado, es una especie de sumisión, pero aún más parece que simbólicamente pasa el liderazgo. ¿Cuál es el mensaje que Jesús intenta transmitir con este sencillo acto de humildad? Y lo que dice Jesús: ¿queréis dirigir esta iglesia? Así lo haréis. Sois los siervos del pueblo de Dios. Y esto no es poesía. Significa arrodillarse y lavarle los pies a la gente. Los acontecimientos que van de la noche de la última cena al día de la crucifixión recibieron el nombre de Pasión de Cristo. Muchos se han preguntado qué estaría pensando Jesús en el momento de afrontar el terror de su propia muerte. Un beso fatídico cambiaría el curso de la historia de la humanidad. La
La Santa Comunión. Cuando Jesús sale aquella noche primaveral, es consciente de que su muerte está próxima. Seguido por sus discípulos, se retira a un tranquilo huerto en el Monte de los Olivos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí, mientras yo voy más allá a orar. Mateo 26:36. ¿Cómo sobrellevó Jesús la agonía de aquel momento? Separándose de sus discípulos, se arrodilla y hace frente a su temor. Abba, Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marcos 14:36. Este retrato de Jesús es bastante llamativo por su autenticidad psicológica. Si se quiere, por el intento de honrar y ser fiel realmente a la experiencia humana de temor e inseguridad. El sonido metálico de las armas romanas hace añicos la quietud de la noche. Jesús alza la vista y ve aproximarse a Judas y tras él a una multitud que lleva espadas y garrotes. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le besó. Entonces echaron mano a Jesús y lo apresaron. Marcos 14:45. Jesús es conducido ante el sumo sacerdote Caifás, que lo acusa de defender la destrucción del templo. Caifás lo envía a Poncio Pilato, el gobernador romano. Será Poncio Pilato quien decida su destino. Le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: Tú lo has dicho. Mateo 27:11. Uno de los misterios que rodea a los últimos días de Jesús es que nunca proclama públicamente ser el rey de los judíos. Y aún así es arrestado, procesado y ejecutado por denominarse rey de los judíos. Jesús es sentenciado a morir en la cruz, el principal medio de ejecución de los romanos. La muerte en la cruz era lenta y tortuosa. En realidad era una muerte por asfixia. El prisionero que se colgaba en la cruz quedaba clavado por las muñecas en vez de por las manos, como suele representarse. La gente podía aguantar tanto como le duraran las fuerzas. Cuando les flaqueaban las fuerzas, su cuerpo finalmente se distendía hasta tal punto que ya no podían respirar. Al desvelar los trágicos acontecimientos, los historiadores se han preguntado qué sucedió a las personas que compartieron la última cena con Jesús. Hay pruebas de que al menos los discípulos masculinos de Jesús echaron a correr. No me burlo de ellos por hacerlo. Creo que probablemente yo habría hecho lo mismo.
Pero es de vital importancia distinguir entre perder la calma y perder la fe. Una cosa es echar a correr y otra seguir corriendo. No siguieron corriendo, salieron de la ciudad, pero no perdieron la fe. ¿Y qué ocurrió con el 12º discípulo de Jesús? Según los relatos evangélicos, Judas muere por su propia mano. En la sociedad romana, el honor era el valor social más importante que podía tener un hombre. Y para los que tomaban parte en el poder político y en la autoridad política, la pérdida de honor era una catástrofe. Y la única forma en que se podía redimir el honor era mediante el suicidio. Tras la muerte de Jesús, el ritual de la última cena de compartir el pan y el vino lo continuarían sus seguidores en forma de sacramento sagrado. Sabemos que en los inicios del cristianismo, los cristianos se reunían semanalmente para celebrar la muerte y resurrección de Jesús, y que lo hacían mediante una comida comunitaria en la que tomaban una especie de cena de sobras llevadas por todos. El significado primitivo de la última cena o de la comida eucarística era dar gracias. El propio nombre de la Eucaristía, Eucaristía, es la palabra griega que significa gracias. Y el pan que se bendecía se llamaba pan agradecido. Los historiadores saben ahora que los primeros lugares de culto cristianos eran las casas de conversos a la fe. Durante los 3 primeros siglos, las iglesias cristianas se reunían en iglesias situadas en casas, lo que significaba que estaban en el ámbito doméstico. Estaban en el ámbito que la sociedad romana asignaba a las mujeres y a la autoridad de la mujer. La lucha secular de poder entre hombres y mujeres parece haber sacado a la luz la cuestión sobre quién debía presidir la comida comunal de la Eucaristía. Tenemos indicios de que había hombres a los que molestaba bastante que las mujeres hicieran de sacerdotes en las iglesias en la época en que se escribieron los evangelios. Y sin duda hubo en marcha un movimiento para acallar a las mujeres en las iglesias a finales del siglo I. A finales del siglo III, se saca el culto del ámbito doméstico y se lleva a salas públicas de recepciones llamadas basílicas. Bajo el liderazgo de sacerdotes masculinos, desaparece la comida, y los elementos del pan y el vino se convierten en el ritual central. A mediados del siglo III, la autoridad empieza a vincularse a la persona que preside esa comida eucarística. Y entonces, eso se convierte en una forma de separar al líder del resto de la gente. Y así fue. A lo largo de los siglos, el rito de la comunión evolucionaría desde el hecho de compartir con sencillez una comida de compañeros llamada Eucaristía. Pero por encima de todo, el mayor impacto que la última cena ha tenido en la vida de millones de personas ha sido la comprensión del nuevo pacto con Dios que proponía Jesús. La última cena lleva toda la vida de Jesús, con todo su énfasis, a la mesa abierta, a comer juntos, y comprende la vida y muerte de Jesús juntas en una comida. En el cristianismo, el derecho fundamental se basa en el alimento distribuido a todos por igual. Del humilde gesto de partir el pan en la época de Jesús surgiría el alimento para mantener el alma y el cuerpo. Y si la visión de Jesús ha de cumplirse,
quizá llegará un día en que para toda la humanidad el hambre físico y espiritual sean solo un recuerdo distante.